Génesis 12:10, quiero hablarles de este tema. Fíjense ustedes. En la Biblia se narran varias hambrunas. Hambruna es hambre generalizada y total. Esto se da normalmente por las sequías. Se daba en aquel tiempo, ¿verdad? Por las sequías. No había lluvia, entonces no había plantaciones, no había alimentos. Entonces había hambruna. Por alguna razón, la Biblia nos muestra por lo menos nueve hambrunas generales. Es decir, que si ustedes van a buscar en una concordancia bíblica las hambrunas o el hambre en toda la tierra, tendrían que poner esas palabras, hambre, toda la tierra. Porque en la Biblia aparecen más hambrunas, pero que no fueron generalizadas, que no fueron para toda la tierra, que fueron para Israel, por ejemplo, para alguna nación. Esas no las vamos a tomar en cuenta hoy, ni tampoco creo que vayamos a hablar de todas, porque fíjense ustedes, aquí tenemos 9. En tiempo de Abraham, en tiempo de Isaac, en tiempo de José, en tiempo de Elías, en tiempo del profeta Eliseo, pues él dio 2 hambrunas generalizadas. Y después de eso, en tiempo de Ruth y Noemí. Vamos a ver algunas características de esas hambrunas y qué tiene que ver con nuestra vida diaria en la actualidad, ¿verdad? Otra en el Nuevo Testamento, cuando el profeta Agabo se acercó y dijo: va a haber una hambruna en toda la tierra. Y se dio, dice la Biblia, en tiempos de Claudio. Y después de eso, la Biblia nos enseña en Amós que va a venir una hambruna que no es de alimentos, es una hambruna de la palabra de Dios. Recuerden que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amós nos enseña, si no llegamos a leerlo, porque vamos a tratar de leerlo, pero si no, nos enseña el profeta Amós que van a llegar en los últimos tiempos, la gente va a querer ir a oír la palabra de Dios y ya no se va a poder dar. No estoy seguro, y creo que es difícil que alguien esté seguro de esto, pero puede ser que esa hambruna suceda después de que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados de este mundo. Digan un buen amén y se van a ver contentos. Porque si Dios va a tratar con esta tierra, el Señor, como es, bueno, el Señor hizo el paquete completo. Murió por nosotros no solamente para rescatarnos para la vida eterna, sino que lo hizo también para rescatarnos de la ira que vendría sobre la tierra. Entonces Dios no creo que nos vaya a juzgar de la misma manera que va a juzgar al mundo. Ahora, si van a buscar la palabra de Dios, ¿en dónde se predica la palabra de Dios? Bueno, en las Biblias, pero actualmente en las iglesias, la iglesia. Y si la iglesia ya no está, es porque van a tratar de buscar dónde está la verdad, dónde está la libertad. Y va a ser muy tarde para muchos, fíjense. Ahora, para ustedes y para mí, gracias a Dios, que todavía, actualmente, tenemos acceso a la palabra de Dios. Y otra vez, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es alimento espiritual, alimento al alma, y que también beneficia al cuerpo. La palabra de Dios, de veras, cuando penetra hasta lo más profundo y se queda en el espíritu, sube al cerebro y el cerebro empieza a trabajar en el cuerpo. Yo no sé qué pasa, pero ustedes recordarán que el Señor Jesucristo estuvo predicando una vez por 3 días consecutivos. La gente ni cuenta se había dado que no habían comido nada. Hasta que algunos apóstoles, ¿verdad?, que tal vez ya tenían hambre, le fueron a decir al Señor: mira, ya son 3 días, tienen hambre. No le dijo quién, ¿verdad?, porque le pudo haber dicho: Judas tiene hambre. Tal vez ellos tenían hambre. Y el Señor dijo, bueno, denle de comer ustedes, ¿verdad? Como quien dice, hagan el milagro ustedes. Ahora, el punto es, la gente pudo aguantar 3 días escuchando la palabra de Dios sin hambre. Ok, entonces, un punto importante, lo que vamos a ver hoy. La hambruna, hermanos amados, representa situaciones alrededor nuestro. Situaciones generalizadas, difíciles. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los años 29 y 30 del siglo pasado, la Gran Depresión. Pero en el año 2007, en los Estados Unidos, a finales del año 2007, se derrumbaron los principales mercados, incluyendo los de bienes raíces y los de la banca.
y se derrumbó y provocó cosas terribles. Más de 1 millón de casas se perdieron en los Estados Unidos. O sea, más de 1 millón de personas perdieron casas. 1 millón es un montón de gente, porque 1 millón de casas representa por lo menos 4 o 5 personas más alrededor de esas, afectadas porque perdieron su casa, y otros que no pudieron salir porque perdieron sus trabajos, a optar por una casa tal vez del tamaño o de la forma que tenían anteriormente. Es decir, que es una situación difícil generalizada. Es un ejemplo nada más, que así como sucedió con las hambrunas, es como sucede a veces alrededor. Puede ser que solamente, que no sea toda la nación, pero que sea alrededor del mercado, del trabajo al que tú te dedicas, que de repente se puso mala la situación. O puede ser generalizado solamente en la compañía donde trabajas. Pero lo que quisiéramos recalcar el día de hoy es que aun cuando hubo hambrunas generalizadas, siempre, por alguna, es que Dios es maravilloso. La gracia de Dios, ustedes saben que no es la puerta para salir a pecar. La gracia de Dios es, entre otras cosas, la puerta de entrada cuando uno pecó. Pero también la gracia de Dios sirve para que Dios nos ponga en algún lugar. La misericordia sirve para que Dios nos saque de un lugar, la gracia para que Dios nos ponga en un lugar. O sea que si yo hallo gracia delante de Dios, Dios puede resolverme a mí algunas situaciones. Como la reina Esther, que encontró gracia delante del rey, y el rey le perdonó la vida a ella y a todos los judíos, porque encontró gracia. Entonces, en toda situación generalizada difícil, como estas hambrunas, siempre hubo una o más personas que hallaron gracia de Dios y que fueron tratadas de manera distinta. Entonces, aquí el punto es que ustedes y yo, cuando situaciones son difíciles en una iglesia, en el trabajo, en las familias, ustedes y yo tenemos que buscar la gracia de Dios para que no nos traten de la misma manera que tratan al resto de las personas, cristianas o no. ¿Amén? O sea que ustedes y yo no podemos decir que porque somos cristianos no nos alcanzan los problemas. No podemos decir eso, porque tenemos problemas espirituales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces hay problemas, todos los cristianos tenemos problemas, pero de repente, y la otra cosa es de que el mundo, o los sistemas, o las mismas iglesias, nos enseñan, o nos han heredado la enseñanza de cómo se deben solucionar las cosas como que si fuera una fórmula. A veces nosotros los que ministramos gente, pastores o líderes de la iglesia, a veces agarramos una formulita, decimos, mire, su situación se va a resolver así, 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 porque me sé la fórmula. Pero yo he aprendido en este recorrido de varios años que Dios puede actuar de manera distinta con cada persona. Y que no hay una fórmula generalizada para la solución de las cosas. Siempre Dios va a tratar de manera distinta. Por ejemplo, se supone que una persona puede morir de cáncer. Solo oír una palabrita ya le produjo muerte a una persona en su mente o en su corazón. Pero en este salón hay por lo menos 3 o 4 personas que fueron sanadas de cáncer. Por lo menos. Está el hermano Joe, la hermana y varios más. Allá en el balcón. Ya viendo de más yo, ¿verdad? Bueno, pero fíjense ustedes, sanados de cáncer. ¿Y no se suponía que esa es una enfermedad incurable? Quiere decir que no fueron tratados ellos de la misma manera que otros son tratados. ¿Me entienden eso? Una persona diabética es posible que no vaya a ser tratada de la misma manera que los demás diabéticos son tratados, incluso por el mismo Dios. Y nosotros tendríamos que alcanzar la gracia de Dios para ser tratados de una manera excepcional. Es decir, que si ahí dice que hubo hambruna en toda la tierra y aparece que Abraham padeció, estuvo en ese tiempo y no la padeció, Isaac tampoco, ahorita los vamos a ver a cada uno de ellos, por lo menos unos 3 o 4, y tal vez otro día terminamos de ver a todos, pero de la manera que trataron a toda la gente alrededor de Isaac no fue la manera de la que trataron a Isaac. Quiere decir que Dios hizo una excepción.
Cuando las cosas son generalizadas, siempre Dios encuentra y hace una excepción. Aquí el mensaje tendría que ser: ustedes y yo tendríamos que buscar ser de la excepción. Amén. Cuando ustedes le traen una mala noticia, no la reciban todavía. Cuando le digan qué es lo que va a suceder con ustedes en el futuro, no lo reciban hasta no hablar con Dios, porque ustedes pueden ser las personas excepcionales. Y cuando ustedes y yo nos convertimos en una persona que hace la excepción, entonces Dios puede mandar, ni siquiera tal vez tenga que yo ir a buscar, Dios puede mandar la bendición a mi casa. No estoy exagerando, ni estoy tratando de ser motivador del evangelio, porque no me gusta eso. También puedo decir las cosas cuando son difíciles, pero lo que sí les digo es que si ustedes y yo logramos ser la excepción de cómo se trata en términos generales a una población, a un sistema, a una misma iglesia, ustedes y yo podemos alcanzar esa gracia de Dios, en la que Dios nos puede tratar de una manera distinta. Amén. Hoy vamos a salir de aquí pensando que somos personas que somos la excepción. Ustedes son la excepción. En todo lo que le digan difícil o negativo, ustedes son la excepción. Ahorita ya les clavé la banderola, ¿verdad? Ven ustedes cuando el torero, pero no quiero hacer esa comparación, ¿verdad? Pero cuando el torero, antes de meterle espada al toro, le clava un montón de banderolas. Ya el toro está ahí tratando de quitársela, ya no se la puede quitar. Entonces yo estoy tratando, así como les han metido cosas negativas a ustedes y a mí en la vida, ¿verdad? Ahora les traigo la banderola de la bendición, diciendo: ustedes pueden ser personas que pueden ser tratadas de una manera excepcional. Ustedes pueden ser la excepción. Y ustedes pueden ser la excepción. A mí no me gusta lo que me dijeron cuando yo vine aquí hace 6, 7 años. Me dijeron: este es el cementerio de los ministerios. California es tan difícil y que hay que romper piedra. Si hay que romper piedra en todos lados, hay que trabajar. Eso es en todo y en todos lados. Pero yo no acepto. Si eso es la regla general, yo no acepto eso para mí, ni acepto eso para este ministerio. Yo no acepto eso ni siquiera para ustedes, de que fueron a caer en un lugar donde no vamos para ningún lado. Nosotros sí vamos para algún lado. Y nosotros tenemos que buscar ser personas que busquen de parte de Dios la excepción. No es que nosotros nos llegamos a creer algo más que las demás personas, pero con humildad ustedes y yo podemos ir delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser tratado de una manera distinta. Te pido que no sea yo tratado como se tratan estas cosas en términos generales. Están votando gente, despidiendo gente en tu compañía. Tú puedes llegar con el Señor y decirle: Señor, que la guadaña pase por alto, la tijera, el machete, para que no me alcance. Y de repente te alcanza, ¿verdad? Dices: Señor, ¿qué pasó? ¿No que yo era excepcional? Bueno, es que te tengo otro lugarcito mejor. Así trabaja Dios, ¿verdad? Porque yo puedo perder algo y decirle: Señor, pero como yo no soy tratado igual que todos, yo sé que tenés algo mejor para mí. Sé que tenés un mejor negocio para mí, una mejor vida. ¿Amén? Amén. Vale, entonces fíjense pues, ¿qué hicieron algunos de estos para ser excepcionales? Voy a hacerlo rápido, porque así tal vez nos da tiempo de ver a todos. Pero número uno, miren ustedes Abraham. Hubo entonces hambre en toda la tierra, o en la tierra. Y Abraham descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora ustedes saben que a Abraham se le permitió ir a Egipto. Y ahí en Egipto, hermanos, de Egipto salió, porque era en toda la tierra, la hambruna. Pero Abraham salió de Egipto, hasta con siervas, con sirvientes. Quiere decir que Dios lo prosperó, solamente se movió del lugar. La semilla se movió, el campo era distinto. No es que en Egipto no había hambruna o que había abundancia.
Es que Abraham lo dejó Dios con esta estrategia y lo mandó a un lugar. Y él descendió a Egipto y ahí Dios lo prosperó y lo bendijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que hace a Abraham distinto? Bueno, número uno es que Abraham es una persona dispuesta. Porque Abraham, cada vez que Dios le habló, nunca preguntó cuál era la misión antes de emprenderla. Siempre que Dios le habló, él primero dijo: heme aquí, Señor. Cuando le tocó allá en el capítulo 22 de Génesis ir a sacrificar al hijo Isaac, el Señor le dijo: Isaac, porque la Biblia dice que él probó a Abraham. Y cuando le dijo a Abraham dijo: heme aquí, Señor. Y después le dijo que le tenía que matar al niño. Bueno, era un muchacho de 25 años. Esas no se la habían dicho, pero él estaba dispuesto. Quiere decir que una persona dispuesta para Dios, siempre dispuesta, no obediente. Porque ustedes y yo podemos ser personas obedientes a Dios. Que Dios nos diga que hagamos una cosa y nosotros obedecer. Dispuesta quiere decir que antes de que me digan qué es lo que tengo que hacer, yo ya mi corazón está listo para hacerlo. Amén. O sea que yo tengo que estar dispuesto para Dios siempre. A mí a veces, cuando yo empecé en esto, me enseñaron cosas raras, como quien dice, como esta. Una vez me dijo alguien: quisiera que nos ayudaras en servir, en estar, pero orá a ver qué te dice el Señor. Entonces yo digo, después dije, tal vez es así la fórmula, ¿verdad? Que hay que orar para ver si uno quiere aceptar hacer algo. ¿Será que tengo que orar yo para que de repente Dios me mandó a decir algo para que yo hiciera algo para servirle a Él? Después aprendí yo y lo aprendí porque Dios me lo puso en el corazón, que aquí es: vos decime qué hay que hacer y ahí estoy, porque yo quiero servirle a Dios. Aunque tuve que hacer un recorrido que eventualmente no fue agradable. Una vez nos tocó a mi esposa y a mí ser los pastores de los niños prejuveniles. Y esos en ese tiempo, en esa iglesia, eran terribles. No me gustaba para nada. Y un día dijo mi pastor: ¿saben qué? Quiero hablar con cada uno de ustedes y a ver cómo se sienten, dónde están, y si no se sienten cómodos, vamos a ver si los movemos a otra área. Dije: este es el momento, esta es mi oportunidad, dije yo. Porque la verdad es que yo no me quiero hablar de mí mucho, pero no me revelaba yo a mi pastor porque me ponía a hacer algo que yo no quería. El tema es que yo fui el primero en ir a la cita. Le dije: fíjate que yo no quiero estar ahí, quiero estar en este lugar. ¿Te gusta este lugar? Sí, pero yo te necesito otro año aquí. Me tuve que quedar ahí. Y la verdad, dije yo: bueno, no quiero, pero yo dije que iba a servir a Dios. Porque yo sí me tomé en serio eso de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo dije: esta la agarro porque yo sé que los que le sirven a Dios, Dios los bendice, según Éxodo 23, 25. Y a veces Dios nos va a poner a hacer cosas que no nos gustan. Amén. Entonces, número uno, Abraham es dispuesto. No es solo obediente, es dispuesto. ¿Qué hay que hacer, Señor? Ahí estoy. Y si no lo llaman, de todas maneras ahí está. No te llamaron, pero querés servirle a Dios, hay que estar ahí. Hasta que digan: este es un metiche, pero bueno, por metiche te lo vamos a dar. Eso se llama exposición. Y eso pasa también en los trabajos. Nadie te ha llamado a ser el supervisor, pero tú te estás preparando para eso y ahora te estás exponiendo y mostrando que podés hacerlo. Amén. Entonces, disposición. Y la otra es que Abraham era un hombre de pacto con Dios. Porque Abraham Dios hizo un pacto con él, y por ese pacto Dios bendijo hasta todas las familias de la tierra, incluyéndolos a ustedes y a mí. Pero Abraham era un hombre de pacto. ¿Qué quiere decir que Abraham sea un hombre de pacto? Que cuando Abraham se comprometió con algo, con Dios, para Dios, aunque le venga el sufrimiento, él va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un hombre de pacto. Otra vez, Abraham: heme aquí, Señor, disposición. Bueno, yo quiero que sacrifiques a tu hijo, al que amas, no a Ismael, al que amas, a tu único hijo, a Isaac.
a ese quiero que me entregues. Pero como él es una persona de pacto, se subió y llevó el holocausto y todos los elementos y ya iba a sacrificar al hijo, porque Abraham es un hombre de pacto. No entiende por qué le están pidiendo eso, pero el pacto que tiene él con Dios lo hace actuar hasta ilógicamente, porque la lógica de Dios es distinta a la lógica nuestra. Entonces, cuando tú eres una persona de pacto con Dios, puedes ser una persona de pacto con los hombres. ¿Eres persona de pacto con Dios? Puedes ser una persona de pacto con tu mujer, con tu esposa o tu esposo. Es decir, que tú vas a cuidarla, y tú la vas a proteger, le vas a hacer bien la vida porque tienes pacto. No lo vas a dejar porque tienes pacto. No la vas a golpear porque tienes pacto. Cuando ustedes y yo, digamos los que sirven en esta iglesia, me dijeron, sí, yo estoy ahí. Bueno, ya somos personas de pacto. Ya no hay que decir mucho. Ya la persona va a agarrar eso que le pusieron y va a hacerlo, porque es una persona de pacto. Entonces, una persona que es dispuesta, es una persona de pacto, es una persona que puede ser una persona excepcional. Y cuando es excepcional, Dios nos trata distinto. Y lo que hace para todos los demás, a ti no te alcanza, porque Dios te va a tratar de una manera distinta. Amén. Mis hermanos de pacto. Mis hermanos dispuestos. Solo evalúense ustedes. Cuando yo les pida algo, ¿soy de pacto, no soy de pacto? ¿Soy dispuesto, no soy dispuesto? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me quiere, no me quiere? Dirán algunos, ¿verdad? Para ver si lo hacen o no lo hacen. Entonces fíjense ustedes, ese es Abraham. Ahora, su hijo Isaac, por alguna razón, muchas cosas que le pasaron fuertes a Abraham, le pasaron también a Isaac y le pasaron también a Jacob. Por ejemplo, Abraham se casó con una mujer que no podía tener hijos. Su hijo Isaac se casa con una mujer que tampoco puede tener hijos. Y Jacob se casa con una mujer que no puede tener hijos. Aunque Jacob agarró otra, ¿no? Digo, esta no puede tener hijos, pero agarró otras tres. Bueno, el punto es que por alguna razón, en términos generales, Dios los trató o les sucedió lo mismo que le sucedió al abuelo, le sucedió al nieto y al hijo. Y en este caso, vemos que así como hubo hambruna en tiempos de Abraham, hubo una hambruna en tiempos de José, perdón, de Isaac. Leamos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Lo más lógico es que Isaac diga, ¿cómo fue que mi padre resolvió el asunto? Y se acordó que su padre había descendido a Egipto. Entonces Isaac la pensó de irse a Egipto. Dijo, hay hambre aquí, me voy a Egipto, de ahí la hago y después regreso. Pero miren lo que sucedió con Isaac. Génesis 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Solo aquí empieza el trato distinto. Porque aunque bendijeron a un hombre excepcional como Abraham, a su hijo lo van a tratar de una manera distinta. Quiere decir que así como se solucionaron las cosas, como mi padre solucionó las cosas, en términos generales podría ser algo positivo, pero de repente Dios me da a mí mi propia fórmula. Así como mis papás nos criaron, a mis hermanos y a mí, es una buena forma. A mí me parece que fue una buena forma. Mis papás fueron disciplinados, fueron amorosos, nos trataron con mucho amor y cariño, pero también nos trataron con disciplina. Y cuando digo disciplina, es disciplina. En casos necesarios tuvieron que sacar la vara. Sin embargo, yo creo que cuando yo dejo padre y madre y me voy con mi esposa y hacemos una familia, Dios me dice a mí cómo yo voy a tratar a mis hijos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, tal vez no es sencilla, pero una cosa que ya para todos nosotros es normal. Nos fuimos criados en la misma enseñanza espiritual. De la manera que a mí me hablaron de Jesús, mis padres, no es la misma manera que yo le hablé a mis hijos. Es más, yo le prediqué a mi papá para que viniera a Cristo.
sea que yo fui el primer cristiano de las generaciones. Y yo crié a mis hijos no como mi papá necesariamente me enseñó. Muchas cosas las hago como ellos me enseñaron. Pero otras cosas yo las tuve que ir a aprender a la palabra de Dios. El trato de nosotros es distinto al de nuestros padres. ¿De acuerdo? El trato de mis hermanos con sus hijos es distinto a los míos. Me pueden dar un consejo, pero no me pueden decir cómo yo voy a llevar mi familia. Es más, ni siquiera aquí en la iglesia, yo como pastor tendría que decirle, usted tiene que hacer esto con su hijo, usted está con su hijo, usted está con su hijo. Yo no puedo hacer eso. Claro que les puedo dar un consejo y ver más o menos qué la Biblia nos enseña, pero ya vemos que Dios es un Dios de excepciones. Él siempre hace las cosas distintas. Amén. Entonces, no bajes a Egipto. Y miren, verso 2. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Ahora, dijimos desde el principio que una hambruna viene por una sequía. Ahora, ¿cómo se le ocurre a Isaac sembrar cuando no está garantizado que va a llover? ¿Cómo recibe él el consejo o la enseñanza o la guianza de Dios que va contraria incluso a la naturaleza? El hombre en tiempo de hambruna sembró, y por haber sembrado cosechó al 100 por 1. Y miren qué más hizo Dios en el verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Quiere decir que cuando hubo hambruna en toda la tierra, este hombre se hace grande, próspero y poderoso. ¿Cómo puede pasar eso? Porque Abraham es un hombre excepcional. Y lo que sucede es que, Isaac es un hombre de excepción también. E Isaac, la fórmula de Isaac es que Isaac sembró en tiempo de sequía, de hambruna. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a decir algo, les voy a decir un asunto material, un asunto espiritual. Un asunto espiritual es que tal vez no estás recibiendo el mismo trato de parte de tu esposa o de tu esposo, pero tú no vas a dejar de sembrar cariño y amor. No me digan amén porque no sé cómo está su situación, no estoy tratando de decir que esto es una fórmula para todos. Pero cuando yo estoy interesado en algo, yo tengo que, suponiendo que yo retrocedo algunos años y estoy tratando de conquistar a mi esposa, ahí si hay algunos eventos donde no veo que la puerta se me abra, yo sigo sembrando ahí, viendo cómo hago para que conquistar el corazón de mi esposa, y no dejo de sembrar porque yo digo, a esta me la llevo. ¿Entienden el punto? Yo no dejo de sembrar cariño. Mis hijos no son tal vez obedientes. No estoy diciendo que ellos sean así, estoy diciendo tal vez tus hijos no son obedientes y ya te cansaste y quieres que se vayan de la casa. No, tú tienes que dejar de sembrar el cariño y el amor de padre al hijo, porque la Biblia dice que si nosotros derramamos el corazón, los padres, hacia los hijos van a alejarse de la rebeldía y van a volver su corazón a los padres. Yo no dejo de sembrar la palabra de Dios. No importa cómo estoy viviendo yo mi vida, tal vez en una sequía, tal vez no me están saliendo bien las cosas en el trabajo, en mi casa, pero yo no voy a dejar de sembrar la palabra de Dios en las almas de las personas. Amén. Tal vez estás enfermo, muy enfermo, y una persona viene con una dolencia menor. Tú vas a seguir sembrando la fe y la palabra de Dios en esa persona para que esa persona sane, no importa que te sanen a ti después. De todas maneras, Job, cuando oró por los otros enfermos, es cuando Dios lo sanó a él. Entonces, una característica de este hombre, para hacer una excepción en toda la hambruna generalizada, es que él sembró. Es una persona que siembra sin esperar a cambio. De todas maneras, Dios le trae a cambio. Amén. Y el otro punto es, fíjense, si la Biblia dice que si yo sirvo al Señor, Él va a bendecir mi pan y mi agua. Éxodo 23-25, ¿verdad? Y Él va a apartar la enfermedad de mi casa. Y va a llevar el terror delante de mí, no atrás. Yo cuando estoy pasando momentos difíciles, lo que tengo que hacer es sembrar servicio. Me tengo que poner a servir a Dios. Es más, te voy a dar un consejo. Cuando alguien se queda sin trabajo, yo diría que lo que tendría que hacer, como primera instancia, bueno, es ponerse a buscar otro, ¿verdad? Pero venir a la iglesia y servir en algo.
aquí durante la semana hay mucho que hacer de todas maneras. Y servirle a Dios te va a garantizar a ti, porque te va a hacer una persona excepcional. Porque va a ver Dios que eres una persona que siembra en momentos de sequía. No estás trabajando, pero estás sembrando tu conocimiento, tus destrezas, tus habilidades, tu persona y tu esfuerzo, tu tiempo. Estás sembrando tiempo. En el reino hay que sembrar tiempo. Dios mira a las personas que siembran, porque los que siembran van a cosechar, hermanos. Sembró el varón Isaac y cosechó el 100 por 1. Esto también funciona en lo material, y no estoy tratando de manipular, pero el punto es, cuando tú te quedas sin trabajo y de repente tienes un trabajito aquí y otro trabajito aquí, tú no debes dejar de diezmarle al Señor, no debes dejar de diezmarle al Señor, porque la Biblia dice que si tú traes los diezmos al alfolí, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a dejar caer la bendición hasta que no quede en tu casa. Tienes que seguir ofrendando. No importa si te lo agradecen o no, no importa si ves que no lo administran bien o no, tú vas a sembrar, vas a seguir sembrando, estás sembrando en el reino de Dios y vas a ver cómo Dios lo hace. Yo lo he visto en mis hijos, cuando se han quedado sin oportunidad o sin un trabajo o están pasando momentos difíciles, yo veo que les cae un dinerito y ¡pah!, siguen sembrando, porque así fueron enseñados a diezmar. Lo que le cae, 10%, ¡pum!, para Dios. Ofrenda, para Dios. Los he visto a veces, algunos de ellos, quedarse sin nada para darle a Dios, y veo cómo Dios trae de regreso una bendición, hermanos amados. Voy a contar algo de mí, Isabel, si ella me permite. No sabe ni qué va. Les voy a contar esto. Yo estoy hablando de esto, no porque yo quiero estudiar las 9 hambrunas de la Biblia, porque yo ya pasé esa etapa donde me encuentro un bombazo, una revelación, y quiero agarrarla antes de controlar. Yo ya pasé ese momento. Yo ahora quiero ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que Dios nos quiere enseñar. Ahora, escuchen esto. Cuando nosotros nos venimos con una visa turística, y después de eso trabajamos con abogado y todo, y Dios pues nos abrió la puerta con una visa religiosa. A los 3 años la renovamos para 2 años más, y al término de esos 5 años pues había que aplicar para la residencia, y Dios nos abrió la puerta y nos dio la residencia. Menos a él, porque entró de 21 años. Entonces ya entró tarde. Y cuando viene todo, ella abre su sobre y la de ellas no. Ahora hay que repensar la vida, ¿verdad? Y el futuro. ¿Qué es cómo es que nos vamos a defender aquí? Porque aquí entre nos no vamos a quedar así, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Díganme amén, porque no estoy yo solito en este paso. Entonces, viene la acción diferida de los Dreamers, que es una parte de eso. Y resulta que los que tienen menos de 30 años y que entraron cuando tenían 16 años a los Estados Unidos, pues hay una oportunidad, y algunos de los que están aquí presentes optaron y les dieron su tarjeta de trabajo y se les abrió la puerta. Nosotros presentamos todo, pero por unos meses, porque había venido con una familia a vivir cuando era jovencita, por unos meses, ya entró de 17, entonces rechazaron todo. Otro no. Esto estoy hablando del año pasado, o de los principios de este año. Otra vez, no. Te digo que no. Pura canción. Y entonces, la cosa no es fácil, hermano. Ver que a tus hermanos, a tu familia les sale, a ti no te sale, y tienes esperanzas, porque vas a la escuela, y quieres graduar, y quieres hacer las cosas, y no se puede. Ahora hay que esperar la reforma, ¿verdad? Tal vez que cerramos el caso y dijimos, bueno, disculpas porque habíamos aplicado para 16 años y eran 17, solo para cerrar el caso, y cuando venga la reforma, entonces no diga inmigración que tenemos un caso abierto mal hecho. Y nos quedamos ahí. Y la semana pasada llega un sobre de migración. El viernes, este viernes pasado. Y le dan la tarjeta de trabajo y le dan los papeles. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Usted va a decir, no, pero es que yo no aplico. No, ella tampoco. Ella tampoco. No, pero es que ella es joven. Tú también. ¿Qué va a la escuela? Tú también puedes ir.
punto es que de los 11 millones indocumentados en este país, si tú estás en ese paquete, Dios te puede tratar de una manera excepcional. Ese es el punto por el cual yo estoy predicando esto. Porque Dios puede hacer la excepción y decir, yo no lo voy a tratar como traté a todos los de esta edad, que es raro. Lo vamos a tratar de una manera distinta. ¿Por qué? Hermanos, yo soy testigo, y esto es tal vez de testimonio para alguien, soy testigo, que cada vez que voy a cuidar niños, que voy a trabajar en un lugar donde llevan comida, que un trabajito aquí y otro allá, cuido este niño, hermanos, yo soy testigo de cómo ella aparta su sobre para darle a Dios, primero, y después de eso, es la primera en decir cuando hay una necesidad en la casa, yo pongo. O cuando uno de sus hermanos que no viven aquí tienen una necesidad, yo te mando. Yo digo, yo no le voy a quitar el impulso. Este es un corazón sembrador. Isaac es así. Y por eso Isaac lo prosperaron, lo engrandecieron y lo hicieron poderoso. Porque es una persona que tiene un corazón que siembra. ¿Estás dispuesto a sembrar tu tiempo? Tu esfuerzo, tu dinero, tu intelecto, tus habilidades en el reino. Dios te va a bendecir y te va a hacer una persona excepcional. ¿Amén? Vale, entonces ese es Isaac. Después tenemos a José. Yo me voy a saltar a José. Tenemos bastante de José. Quisiera darte 2 más, hombre. ¿Será que nos da tiempo para 2 más? No te voy a dar los 9. No, ya. Les puedo dar las citas. Les puedo dar, o ya tienen hambruna. Generalizada. Te voy a dar 2 más. Y después te voy a si quieren hablamos dentro de 2 semanas de esto. Por la otra semana tenemos aniversario. Podemos seguir después. Te puedo decir yo, te puedo dar las citas. Pero te voy a enseñar a esta mujer. Se llama Ruth. Ruth era una suegra que se llama Noemí. Noemí nació en Belén. Belén quiere decir la casa del pan. Bethlem es la casa del pan. Bet es casa en hebreo. Belén es la casa del pan. Y dice la Biblia que hubo hambruna en toda la tierra. Y resulta que ellas en Belén, en la casa del pan, y hambruna para todos. Y Noemí, bueno, el esposo de Noemí, se le ocurre agarrar a Noemí, a sus 2 hijos, y se fueron a Moab. Pero Moab es una tierra, ustedes saben de dónde viene Moab, ¿verdad? Viene del incesto de Lot con su hija. Y es un pueblo que Dios borró de la tierra. Porque todo el que era moabita era maldito. Quiere decir que hablar de alguien de Moab, estamos hablando de alguien que tiene una maldición. Y ellos se van a meter de la casa del pan, hay hambruna en toda la tierra, se van a meter a la casa de la maldición. ¿Saben qué le pasó al esposo? Se murió. Y los hijos se casaron. Uno con Ruth y el otro con una mujer que se llama Orfa. Gracias. Orfa, ¿qué quiere decir crin? Pelo del cabello, el pelo del caballo. ¿Quiere decir crin o quiere decir la que da la espalda? Nunca, la que te voltea la espalda. Se casaron con ellos 2 y resulta que se le mueren los hijos. Y la mujer se amargó. Por eso cuando decidió regresar, cuando se terminó la hambruna, decidió regresar otra vez a Belén. Y cuando regresó dijo, ya no me llamen Noemí, porque yo vengo amargada de todo lo que me pasó. Vengo mal. Ya no estoy para estarme riendo con nadie. Pero cuando ya pasó la hambruna, las 2 nueras le dijeron a ella, nosotros nos vamos contigo. Nos vamos contigo. Y ella dijo, no, quédense con su padre y adoren a sus dioses. Yo, que tengo otro hijo, ya no les puedo dar otro hijo a ustedes para que se ganen, no me da tiempo. Ya ustedes están grandes y yo también estoy grande. Entonces vinieron las 2 y le dijeron, nosotros nos vamos. Y dice que lloraron delante de ella para irse. Sin embargo, Noemí, Orfa, se acerca a Noemí llorando, le da un beso, pero se queda. Se quedó en la tierra de maldición. Pero Ruth dijo eso, miren esto.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Dijo a la mujer, perdón con todo respeto, ¿verdad? La que era llamada maldita, ahora se le ocurre irse detrás del verdadero Dios, el Dios de Noemí, y dice: aunque no lo conozco bien, yo me voy detrás de él, y a donde tú vayas a ser tu Dios que me has hablado, ese será mi Dios, y ahí me voy contigo. Y se fue con ella. Y resulta, hermanos, miren lo que le pasó a esta mujer. Mateo 1:5. Ella es de la línea de la maldición, no es de la línea de la bendición. Y Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía del Señor Jesucristo. Y miren el verso 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, y hablamos de Rahab la semana pasada. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, después a David, hasta llegar al Señor Jesucristo. Quiere decir que esta mujer, por dejar todo, por dejar hasta su parentela, como hizo Abraham, y seguir al Dios vivo, verdadero, al que provee el tiempo de la hambruna, al que no va a tratar de igual a ti en los momentos que tratan a todos los demás de una manera, ella estuvo dispuesta y se fue con Noemí, y Dios la metió a la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora, el punto es este, hermano. El punto importante de esto, como la próxima que vamos a ver, es que ella no conocía a Noemí. Es decir, que ella, si no llega Noemí ahí, ella jamás se hubiera enterado del Dios vivo, posiblemente, al menos no por Noemí. Pero resulta que esta mujer, por ser una mujer excepcional, Dios manda a Noemí y a su familia a buscarla, a encontrarla y a meterla en la familia. O sea que esta mujer no fue ella a Belén, Belén llegó a ella para irla a traer. Es decir, que las personas que se convierten en personas excepcionales, Dios te va a ir a traer, te va a ir a buscar. Ya no tienes que tú ir a buscar a Dios necesariamente. Dios te va a perseguir en las bendiciones. Si tú tienes el corazón de Abraham, de Isaac, de Noemí, perdón, de Ruth. Última por hoy. Miren lo que dice Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas? No pocas, muchas. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, y hubo gran hambre en toda la tierra, porque por eso que estamos diferenciando las hambrunas que hubo en otros países, o solo en Israel. Es en toda la tierra. En toda la tierra. Hambruna en toda la tierra. Muchas viudas. Miren lo que hace Dios con esta viuda. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en Sidón. O sea que hubo un montón de viudas, pero Dios no mandó a Elías a todas las viudas, la mandó a una viuda. Esto puede ser literal para las personas viudas, o solteras o divorciadas, que hay muchas, y que muchas de ustedes pueden estar buscando una bendición de parte de Dios. Pero el caso de esta mujer es que Dios mandó al profeta a buscarla. Eso es que tú puedes estar una tarde en tu casa tranquilo, tal vez ya te rendiste de algo que no pudiste resolver, y ahí en la tarde te aparece una buena noticia, o te aparece Dios, o te envían a alguien, o te manda una escritura, o el Espíritu de Dios te habla, o un ángel. Pero Dios te puede mandar a alguien cuando tú te conviertes en una persona de excepción. Amén. ¿Qué tenía de excepcional esta mujer? Miren cómo era esta mujer. Primera de Reyes 17:11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Este es Elías hablándole a ella. Elías la fue a visitar. No sé si tengo aquí el texto. La fue a visitar. Ella solo tenía para hacer un pastel para su hijo, para él, y ya, a morirse. La gente estaba muriendo, ¿verdad?
Entonces Elías le dijo, cuando iba a traer la torta, ¿verdad? Los elementos para hacer la torta o el pastel, le dijo, ¿sabes qué? Tráeme a mí también. Y miren lo que hizo le dijo a la mujer primero. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en las vasijas, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso es lo último que tengo. Pero Elías le mandó a traer, le mandó a decir, le dijo que fuera a traer y que le diera a él primero. Miren este, verso 3. Elías le dijo, no tengas temor. Sí, no tengas temor. Este es uno de los puntos claves para ser una persona excepcional también. Muchas veces Dios dijo, o el Señor Jesucristo cuando se acercó dijo, no temas. No temas. Es decir, que si alguna situación está alrededor tuyo que no puedes solucionar, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico. No temas, no temas. Así es como el Señor dice en Isaías, no temas porque yo soy tu Dios. Yo te levantaré, te voy a sostener con mi mano de justicia, sí dice el Señor, pero no temas, no temas, no temas. Los que te persiguen serán como nada. No temas. Entonces uno de los puntos es que esta mujer no entre en temores ni en pánicos cuando empieza una situación difícil. No entre en temor, empieza a buscar de parte de Dios cuál es la solución. De parte de Dios, no entre en temores. No tengas temor, ve, haz como has dicho y hazme a mí primero. Miren lo que dijo el profeta. Hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Y después harás para ti y para tu hijo. Eso suena como a... Qué chistoso, ¿verdad? Como que llegue el pastor a tu casa a decirte, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar aquí del último, lo que tienes para tu cena y después mira cómo sales. Pero me vas a dar a mí primero. Así dijo el profeta. Pero sabía ella que Dios se la había enviado. Entonces miren lo que dice, verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay hambruna en toda la tierra, hay muchas viudas, pero para ella lo que Dios le dio no va a cesar, no se le va a terminar, nunca va a ser escasa. Ahorita vamos a orar. Ya, verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Jamás tuvo escasez la señora. Amén. ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de esta mujer? No entre en pánico ni temor. Número 1. Número 2, obedece lo que Dios dice. ¿Sí? Y número 3, este es clave. Es que esta persona, este tipo de personas, piensa primero en los demás que en ella misma. Ve la necesidad del otro antes de ver la necesidad personal. En pocas palabras, esta no es egoísta. Y es capaz de sacrificar lo último que tiene para bendecir a otro. Y Dios lo ve. Y esto lo hace una persona excepcional. Cuando tienes una persona que se preocupa más por los demás que por ti mismo y no eres egoísta, Dios te va a hacer una persona distinta. Y te va a dar un trato distinto. Yo quisiera que me ayudara Sammy, porque ahorita voy a administrar esto. Yo no voy a hablar de otras más. Sabemos entonces que para que a ti te den un trato distinto, tú vas a ser una persona, dijimos primero, dispuesta. Dispuesta. De pacto. De pacto. Vas a sembrar y no vas a tener temores. Claro, todos tenemos temores. A lo que me refiero es, vas a buscar que de parte de Dios Él te ponga paz y te quite el pánico, porque con la fe que Dios te va a dar, vas a ser una persona que va a entender que siempre hay una solución a todo. ¿Entiendes eso, verdad? Que Dios le da solución a todo. No hay nada que Dios no pueda solucionar en esta vida. Aún la muerte le puso solución cuando mandó a su hijo. Yo voy a hacer algo por ti hoy.
yo voy a declarar sobre ti una persona distinta, la excepción de la regla. Y me voy a tomar la libertad de romper en ti maldiciones, como la que rompió Ruth. Pero además de eso, si tú estás pasando por una sequía emocional, una sequía espiritual, que sientes que Dios no te habla, ministerial, si estás pasando por una sequía financiera, escucha bien, financiera, o una sequía de salud, yo hoy voy a romper esa maldición y esa sequía por ti. Voy a declarar en tu vida que tú eres una persona distinta, que Dios te va a tratar de manera distinta y que la sequía se va a terminar el día de hoy. No, pero no me escuchaste. No dije esta semana. Hoy te tienes que ir con la certeza de que Dios detuvo esa sequía ahora en tu vida. Que si no te están saliendo las cosas, es una sequía. Es una sequía y eso trae hambruna. Pero como Dios no te va a tratar de la manera igual que trata a todos, por alguna razón, hoy te tocó estar aquí. Y solo por estar aquí hoy, ya te tocó ser una persona a la que van a tratar distinta. No porque yo lo vaya a hacer por ti, es que Dios me mandó a decirte esto. Y Dios me mandó a traerte la lluvia de bendición. Porque el profeta Elías, y yo que Dios me guarde de compararme con el profeta Elías, pero ni siquiera a la primera línea de la sandalia le digo yo a Elías. Pero Dios, por alguna razón, me mandó a decirte esto. Pero Elías fue el hombre que cerró el cielo por 3 años y medio. Y después Elías fue el que abrió el cielo. Así que yo vengo como el profeta Elías a decirte que los cielos que se han movido sobre tu casa y sobre tu vida son abiertos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Dios está abriendo los cielos hoy. Recibe, solo recibe, no tienes que hacer nada, solo recibe. Y agradecele a Dios. Porque Dios te está abriendo las ventanas de los cielos. No más sequía espiritual, no más sequía emocional. Tú no vas a ser tratado o tratada como las demás personas. Dios te va a tratar de manera distinta, Tú eres una persona distinta a tus hermanos, distinta a tus padres. Dios no te va a tratar igual que a tus amigos, ni a tus consiervos. Dios te va a tratar de manera especial a partir de hoy. Y tú vas a ir delante de Dios cada vez que tengas un problema o temores y vas a decirle: Señor, hazme una persona distinta. Dame un trato, Señor, que no es igual al de todos. Levanta tus manos al cielo y recibe de parte de Dios la bendición. El alimento espiritual está cayendo como lluvia en tu casa. La palabra de Dios que se ha sido sembrada en tu espíritu y en tu alma ahora está germinando, porque la tierra está húmeda y ahora eres una persona fértil. Muchos que han sufrido en estos días, hasta su autoestima se ha bajado, pero esta mañana Dios está trayendo el valor que tú tienes para Él, delante de Él, porque tú eres una persona valiosa para Él. Por eso estás aquí, porque hoy Dios quería bendecirte. Y ahora vas a levantarte y te vas a querer, te vas a apreciar, te vas a amar, porque Dios ha escogido que tú seas una persona especial. Una persona especial. Y si no lo sabías, Dios me mandó a decirte que eres una persona especial para Él. Una persona especial, muy especial. Más especial que los que tú crees. Aún
bendición sobre tu casa, aún en contra de cualquier ley y de cualquier doctrina, porque Dios ha querido y te ha escogido hoy para bendecirte, y Dios te quiere bendecir. Te quiere bendecir en lo material también, porque Él es el dueño de la tierra, de todo lo que en ella hay. Y no vas a sufrir escasez, no vas a sufrir escasez ni pobreza nunca, porque Jehová es tu proveedor. Él es tu proveedor. Y la palabra dice que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga un pan. Y Dios va a bendecirte, te va a bendecir aún en lo material, porque te tocó escuchar esto. Yo en el nombre de Jesús rompo las maldiciones y las clavo en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús las clavó por ti hace más de 2000 años. Todas las maldiciones y los decretos contrarios, lo que te dijeron, personas que te maldijeron, que no te ibas a salir adelante, que no te ibas a sanar, que no ibas a ser una persona querida o una persona feliz, yo hoy lo vengo rompiendo. Hoy detengo en el nombre de Jesús la sequía que te ha rodeado, la sequía que ha caminado sobre ti. Y en su lugar el Señor está poniendo una nube cargada de lluvia, las lluvias de bendiciones que has estado esperando. Tu casa será llamada casa de paz y casa de oración. Tu casa será una casa bendita y jamás maldita. Tu casa será una casa de prosperidad y no de escasez. Tu casa será bodegas de bendición para otros, donde muchos vendrán a buscar consejo, donde muchos vendrán simplemente para recibir un poquito de paz. Tu casa será llamada oasis, donde muchos vendrán a refrescarse y a beber del agua, porque ha encontrado Jehová en ti una persona distinta. Ha hecho la excepción a la regla por ti. Él ha dejado 99 ovejas para ir a buscar a una que eres tú. Y hoy el Señor está abrazándote y diciendo: tú eres mi hija amada, en la cual yo me complazco. Tú eres mi hijo, al cual yo bendigo, porque así he querido bendecirte a partir de hoy. Y en ti haré benditas las generaciones que vienen después de ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que has estado esperando? Hoy el Señor lo está entregando en tu mano derecha. Hoy el Señor está cerrando tu mano para que lo guardes y te lo lleves en tu corazón. Gracias, Señor amado. Nos vamos con la frescura de tu lluvia. Como tierra fértil, Señor, nos vamos. Tierra húmeda, esperando la semilla tuya para que crezca y termine y demos el fruto al 100 por 1. Yo profetizo sobre tu vida. En lo que tú siembres, el Señor te lo va a hacer prosperar al 100 por 1. 100 por cada una de las semillas que tú pongas, de tiempo, de esfuerzo, de amor y de dinero. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios los bendiga, hermanos, amados. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es alimento espiritual, alimento al alma, y que también beneficia al cuerpo. También beneficia al cuerpo. La palabra de Dios, de veras, cuando penetra hasta lo más profundo y se queda en el espíritu, sube al cerebro y el cerebro empieza a trabajar en el cuerpo. Yo no sé qué pasa, pero ustedes recordarán que el Señor Jesucristo estuvo predicando una vez por 3 días consecutivos. La gente ni cuenta se había dado que no habían comido nada. Hasta que algunos apóstoles, ¿verdad?, que tal vez ya tenían hambre, le fueron a decir al Señor: mira, ya son 3 días, tienen hambre. No le dijo quién, ¿verdad?, porque le pudo haber dicho: Judas tiene hambre. Tal vez ellos tenían hambre. Y el Señor dijo, bueno, denle de comer ustedes, ¿verdad? Como quien dice, hagan el milagro ustedes.
Ahora, el punto es, la gente pudo aguantar 3 días escuchando la palabra de Dios sin hambre. Sin hambre. Ok, entonces, un punto importante lo que vamos a ver hoy. La hambruna, hermanos amados, representa situaciones alrededor nuestro. Situaciones generalizadas, difíciles. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los años 29 y 30 del siglo pasado, la Gran Depresión. Pero en el año 2007, en los Estados Unidos, a finales del año 2007, se derrumbaron los principales mercados, incluyendo los de bienes raíces y los de la banca. Y se derrumbó y provocó cosas terribles. Más de 1 millón de casas se perdieron en los Estados Unidos. O sea, más de 1 millón de personas perdieron casas. 1 millón es un montón de gente, porque 1 millón de casas representa por lo menos 4 o 5 personas más alrededor de esas, afectadas porque perdieron su casa, y otros que no pudieron salir porque perdieron sus trabajos, a optar por una casa tal vez del tamaño o de la forma que tenían anteriormente. Es decir, que es una situación difícil generalizada. Es un ejemplo nada más, que así como sucedió con las hambrunas, es como sucede a veces alrededor. Puede ser que solamente, que no sea de toda la nación, pero que sea alrededor del mercado, del trabajo al que tú te dedicas, que de repente se puso mala la situación. O puede ser generalizado solamente en la compañía donde trabajas. Pero lo que quisiéramos recalcar el día de hoy es que aun cuando hubo hambrunas generalizadas, siempre, por alguna, es que Dios es maravilloso. La gracia de Dios, ustedes saben que no es la puerta para salir a pecar. La gracia de Dios es, entre otras cosas, la puerta de entrada cuando uno pecó. Pero también la gracia de Dios sirve para que Dios nos ponga en algún lugar. La misericordia sirve para que Dios nos saque de un lugar, la gracia para que Dios nos ponga en un lugar. O sea que si yo hallo gracia delante de Dios, Dios puede resolverme a mí algunas situaciones. Como la reina Esther, que encontró gracia delante del rey, y el rey le perdonó la vida a ella y a todos los judíos, porque encontró gracia. Entonces, en toda situación generalizada difícil, como estas hambrunas, Génesis 12:10, quiero hablarles de este tema. Fíjense ustedes, en la Biblia se narran varias hambrunas. Hambruna es hambre generalizada y total. Esto se da normalmente por las sequías. Se daba en aquel tiempo, ¿verdad? Por las sequías. No había lluvia, entonces no había plantaciones, no había alimentos, entonces había hambruna. Por alguna razón, la Biblia nos muestra por lo menos 9 hambrunas generales. Es decir, que si ustedes van a buscar en una concordancia bíblica las hambrunas o el hambre en toda la tierra, tendrían que poner esas palabras: hambre, toda la tierra. Porque en la Biblia aparecen más hambrunas, pero que no fueron generalizadas, que no fueron para toda la tierra, que fueron para Israel, por ejemplo, para alguna nación. Esas no las vamos a tomar en cuenta hoy, ni tampoco creo que vayamos a hablar de todas, porque fíjense ustedes, aquí tenemos 9. En tiempo de Abraham, en tiempo de Isaac, en tiempo de José, en tiempo de Elías, en tiempo del profeta Eliseo, pues él dio 2 hambrunas generalizadas. Y después de eso, en tiempo de Ruth y Noemí. Vamos a ver algunas características de esas hambrunas y qué tiene que ver con nuestra vida diaria en la actualidad, ¿verdad? Otra en el Nuevo Testamento, cuando el profeta Agabo se acercó y dijo: va a haber siempre hubo una o más personas que hallaron gracia de Dios y que fueron tratadas de manera distinta. Entonces aquí el punto es que ustedes y yo, cuando situaciones son difíciles en una iglesia, en el trabajo, en las familias, ustedes y yo tenemos que buscar la gracia de Dios para que no nos traten de la misma manera que tratan al resto de las personas, cristianas o no. ¿Amén? O sea que
ustedes y yo no podemos decir que porque somos cristianos no nos alcanzan los problemas. No podemos decir eso. Porque tenemos problemas espirituales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces hay problemas, todos los cristianos tenemos problemas, pero de repente. Y la otra cosa es de que el mundo, o los sistemas, o las mismas iglesias, nos enseñan, o nos han heredado la enseñanza de cómo se deben solucionar las cosas como que si fuera una fórmula. A veces nosotros los que ministramos gente, pastores o líderes de la iglesia, a veces agarramos una formulita, decimos, mire, su situación se va a resolver así, 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 porque me sé la fórmula. Pero yo he aprendido en este recorrido de varios años que Dios puede actuar de manera distinta con cada persona. Y que no hay una fórmula generalizada para la solución de las cosas. Siempre Dios va a tratar de manera distinta. Por ejemplo, se supone que una persona puede morir de cáncer. Solo oír una palabrita ya le produjo muerte a una persona en su mente o en su corazón. Pero en este salón hay por lo menos 3 o 4 personas que fueron sanadas de cáncer. Hambruna. Una hambruna en toda la tierra. Y se dio, dice la Biblia, en tiempos de Claudio. Y después de eso la Biblia nos enseña en Amós que va a venir una hambruna que no es de alimentos. Es una hambruna de la palabra de Dios. Recuerden que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amós nos enseña, si no llegamos a leerlo, porque vamos a tratar de leerlo, pero si no, nos enseña el profeta Amós que van a llegar en los últimos tiempos. La gente va a querer ir a oír la palabra de Dios y ya no se va a poder dar. Ya no se va a poder dar. No estoy seguro, y creo que es difícil que alguien esté seguro de esto, pero puede ser que esa hambruna suceda después de que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados de este mundo. Digan un buen amén y se van a ver contentos. Porque si Dios va a tratar con esta tierra, el Señor, como es, bueno, el Señor hizo el paquete completo. Murió por nosotros no solamente para rescatarnos para la vida eterna, sino que lo hizo también para rescatarnos de la ira que vendría sobre la tierra. Entonces Dios no creo que nos vaya a juzgar de la misma manera que va a juzgar al mundo. Ahora, si van a buscar la palabra de Dios, ¿en dónde se predica la palabra de Dios? Bueno, en las Biblias, pero actualmente en las iglesias, la iglesia. Y si la iglesia ya no está, es porque van a tratar de buscar dónde está la verdad, dónde está la libertad. Y va a ser muy tarde para muchos, fíjense. Ahora, para ustedes y para mí, gracias a Dios, que todavía, actualmente, tenemos acceso a la palabra de Dios. Y otra vez,